Bendiciones. Gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Nos encontramos en esta reflexión, inquiriendo en Dios, meditando en su bondad, meditando en lo que lleva de título esta serie, la misericordia eterna de Dios. Cómo Él es detallista, cómo Él es fiel, cómo Él tiene cuidado de nosotros. Estamos en un tiempo hermoso cuando se piensa en aquel nacimiento de Jesucristo, cuando Él vino a la tierra como niño y toda esta implicación del plan de salvación, el cual nos ha venido a dar victoria, nos ha venido a dar seguridad, nos ha venido a animar, a fortalecer, a hacernos sentir plenos. Y hoy corresponde que hagamos lectura de los versículos del 16 al 22 del Salmo 136, en la cual nos está hablando de la misericordia eterna de Dios, en la cual se habla desde el desierto hasta la tierra prometida, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esté en medio nuestro, que sea esta palabra de motivación, que surja el efecto para el cual el Padre la ha enviado. La ponemos en sus manos y decimos: aquí estamos, Señor, agradecidos contigo que vienes a conversar con nosotros, que nos vienes a llenar de paz, de amor y de esperanza en medio de un tiempo hermoso en que estamos recordando tu plan de salvación, de cómo tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que físicamente viésemos aún más concretado, más claro, todo este bien tuyo de reconciliar a Dios Padre con el mundo. Gracias, Señor Jesucristo, por ese amor, por esa redención, por la plenitud que tú tienes para llenarlo todo en cada uno de nosotros. Amén. Leo entonces a partir del verso 16, Salmo 136, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. En esta porción que hemos estado leyendo, nos damos cuenta de cómo Dios pastoreó a su pueblo Israel por medio del desierto. Y cuando nosotros hacemos referencia a esta palabra, cómo la aplicamos a nuestra vida, es en medio de ese desierto que hemos estado atravesando. Él es nuestro buen pastor. Él tiene cuidado de nosotros. Y el desierto muchas veces es provocado por situaciones en las cuales hemos tomado decisiones que nos han llevado a ese lugar árido, dificultoso. También puede ser un escenario en el cual el enemigo ha procurado que entremos ahí para podernos acechar y molestar. Pero no debemos dejar de lado que la palabra dice que el Señor también nos lleva al desierto para que ahí lo podamos encontrar. Y esto lo leemos en Oseas 2:14. Hay varias versiones, pero quiero hacer referencia a la de Dios habla hoy, que dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. O puede ser también en Nueva Versión Internacional, que dice: por eso ahora voy a seducirla o conquistarla, la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y esto lo que nos está diciendo es que en ese momento donde nosotros estamos pasando por el desierto, sea por cualquiera de las tres opciones o razones que hemos visto, el Señor se va a hacer presente y va a ser nuestro pastor. Vamos a poder ver ese tierno amor de Dios en esta declaración que Él nos hace, y que también el pueblo, al alabarlo, está haciendo este recordatorio de muchos actos poderosos y amorosos de Dios. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios proporcionó a Israel guía, alimento, agua, estructura
estructura, liderazgo, sanidad, victoria y muchas otras cosas más en el desierto. Así que sea por nuestras decisiones, sea porque el enemigo, según él, quiere sacar provecho de nosotros, o porque Dios es el que quiere que no veamos nada más, solo lo encontremos a él, en todo momento él va a estar guiándonos, él nos va a estar sustentando, él nos va a hidratar, nos va a dar esa estructura con base en la palabra, en su palabra, y nos va a llenar de esa capacidad de liderazgo para resistir, para soportar, para enamorarnos de Dios y para seguir adelante. Y así como el pueblo de Israel también fue sanado y se vio victorioso, así nosotros también en estos procesos seremos sanados y saldremos victoriosos. Hemos de ver entonces que finalmente el desierto es un buen lugar donde podemos probar el amor de Dios, como Él tiene cuidado de nosotros. Y por más que se pueda ver en un contexto aterrador, en un contexto incómodo, hemos de entender que en esa soberanía de Dios que hemos venido hablando, Él, así como guardó al pueblo de Israel al tener una columna de nube y una de fuego, porque la de nube estaba cerca de ellos y les daba sombra y los protegía para no quemarse con el sol, y la de fuego les servía para calentarse en las noches. Recordemos que los desiertos de noche son muy fríos, eso es lo que dicen los estudios científicos, y bueno, los que han tenido la experiencia de ir al desierto y experimentarlo lo cuentan. Pero también esa columna de fuego hacía que se ahuyentaran aquellos animales que querían tal vez hacer algo malo en contra de ellos. Y así Dios está diciendo, sea por lo que sea que hayas estado pasando o que estés pasando en un desierto, yo estoy ahí. Y entonces nosotros reconociendo cuando ya hemos pasado por los desiertos, y también los que están pasando en este momento por desiertos pueden decir, porque para siempre es su misericordia. Y al expresarlo, ¿por qué? Porque creemos tal cual lo hizo Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, en el cual expresa la palabra de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ciertamente, porque para siempre es su misericordia, porque así como Dios pastoreó a su pueblo Israel estando en medio del desierto, así Dios nos pastorea. Él no nos deja, no nos desecha, no nos desampara. Ciertamente si hemos cometido pecado, nosotros nos arrepentimos y tenemos a Jesucristo por abogado, quien nos ha justificado y nos presenta por medio de su sangre preciosa ante el Padre Celestial. Y entonces somos aceptos en el amado. Qué lindo entonces cuando podemos hacer ese recuento de decir, sí es cierto, he pasado por un desierto, he vivido en un desierto o estoy ahorita en un desierto. Y si bien no es que no importe, sino que sabemos ya que hay tres posibilidades del por qué alguien se puede encontrar en el desierto, lo que sí es una realidad que no podemos evitar o anular o no reconocer es que Dios nos pastorea. Así como tuvo cuidado del pueblo de Israel, así tiene cuidado de cada uno de nosotros. El mismo salmista David en el Salmo 23 hace esta declaración: Jehová es mi pastor. Y la leo para que mientras la escuche, sienta la administración que habla su espíritu y le dice, eso es lo que pasa contigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y si unimos esto a lo que el salmista está hablando en estos capítulos, en estos versículos, que hemos venido viendo del Salmo 136, él hace recuento. Verso 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Qué lindo cuando nosotros podemos decir, sí, sí, Señor, tú nos has dado heredad, tú has cuidado de nosotros, en medio de lo que hemos vivido, tú estás, grande es tu fidelidad, grande es tu misericordia. Nos damos cuenta que este pasar del pueblo de Israel por medio del desierto ha dado el resultado que todos veamos milagrosos ejemplos del poder de Dios. Es asombroso ese poder de Dios, esa capacidad de ayudar a tantos, a cientos de miles de personas en un desierto. Quizás un lugar en el cual totalmente estuvieron privados de las cosas más básicas para la vida del hombre. ¿Y eso durante cuánto tiempo? Durante 40 años. ¿Cómo Él no tendrá ese cuidado para usted y para mí? Por eso alabamos la misericordia de Jehová, porque para siempre es. Por más difícil que fue esa travesía en el desierto, por más vasto y atemorizante que se viera el entorno, por más que no hubiese un camino ni una provisión por donde pasar o qué tener, Dios Todopoderoso los condujo con seguridad y les dio lo que necesitaban. Traigamos esta palabra para cada uno de nosotros. Podemos reconocer porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia. Esta gran demostración, amados, de la misericordia inagotable de Dios. Esta forma de Él manifestarse en medio del desierto. A pesar de esa prueba tan fuerte que ellos vivieron, en la cual soportaron ese estrés, esa tensión, y que ellos fueron infieles, aún viendo sus maravillas, aún viendo sus prodigios, aún viendo sus portentos. Se les olvidaba y volvían atrás y pensaban en otras cosas. Y aunque más de una vez también les jaló, por decir así, el mecate, los hirió, Dios los perdonó todas las veces que se arrepintieron. Y esperó para ser misericordioso y para volverlos una y otra vez hacia Él con compasión. Y eso es lo que pasa con usted y conmigo. Decimos porque para siempre es su misericordia. Porque como lo leímos el día de ayer, puede caer el justo muchas veces, pero Jehová lo levantará. Dios nos levanta. Y también Él hace esas demostraciones infinitas de misericordia, como lo veníamos leyendo en cómo Él libró a este pueblo de Israel de la mano de los amorreos y de todo rey de Basán u otros lugares que se quisieron levantar en contra del pueblo de Israel y maltratarlo. Dentro de ese pastoreo que Dios trae para nosotros, nos libra del día malo, nos libra del mal, nos libra de la mujer extraña, nos libra del malo y levanta bandera de victoria. Y por eso hacemos cuenta o recuento de una de sus calidades como Yahweh Nisi, Jehová, nuestra bandera, nuestro estandarte, porque Él se levanta en favor de nosotros. Y todos aquellos que se oponen a nuestro avance, y todos aquellos que nos quieren molestar, amedrentar, toda situación que quiere ser para nosotros opresiva, Dios dice
Mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Prueben mi amor, prueben mi misericordia. Yo estoy con ustedes, yo los cuido, yo los pastoreo. Qué lindo cuando nosotros en medio de las situaciones podemos enamorarnos de ver esas acciones de Dios, esas puertas que Él abre, esas esperanzas que Él trae a nuestra vida en medio de los desiertos, en la cual Él nos está diciendo: los voy a restaurar completamente, los voy a bendecir. Yo soy para ustedes un padre, yo soy para ustedes la respuesta. Yo tengo todo el poder y la autoridad para levantarlos, para restaurarlos, para redimirlos. Qué bueno cuando cada uno de nosotros alaba al Señor y dice: sí, yo que me creía poca cosa, yo que sentí que no podía lograr nada, pero veo que la palabra dice que en Cristo soy más que vencedor, que tengo con Él la victoria, que Él ha triunfado por mí. Y dentro de la alabanza que hemos leído para el día de hoy, del verso 16 al 22, aparte del reconocimiento de que Dios pastorea a su pueblo, nos está hablando que hirió a grandes reyes y agrega: porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sejón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán. Y cuando estamos entonces haciendo revisión de este triunfo que habla la palabra, estamos dándonos cuenta de que eran personas de raza de gigantes. Y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 3 del 11 al 13, que nos dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y haciendo revisión de cuánto es un codo en centímetros, encuentro que dice que son 52,3 centímetros. Nos estamos dando cuenta que Dios libró a su pueblo de estos reyes que eran gigantes. ¿Y cuántos de nosotros tenemos enfrente nuestra o hemos estado enfrentados o confrontados a gigantes? Mas, sin embargo, así como ellos alaban al Señor, porque el Señor comenzó hiriendo a Faraón, pero conforme avanzó la marcha en el desierto, hirió también a Sejón y a Og, que eran gigantes. Así Dios hoy nos está diciendo: he venido liberándote, he venido guardándote y protegiéndote y pastoreándote, pero también esos gigantes que hay en tu vida, esos gigantes que han venido a molestarte, a dañarte, a perjudicarte, los que te han hecho la guerra, serán destruidos con mi poder. Y ahí es donde ellos han hecho este recuento, porque para siempre es su misericordia, porque nos damos cuenta de ese gran poder de Dios, de esa dulzura de Él, de esa capacidad de sacarnos adelante y de protegernos y darnos la victoria. No podemos obviar entonces estas bendiciones. Y entonces vamos a seguir leyendo en el versículo 23 del Salmo 136, que nos dice: esta vez nos vamos a referir del 23 al 25 a la misericordia eterna de Dios en cuanto a eso, a que Él nos liberta y también nos da ayudas continuas. Y dice el salmista: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Hemos de alabar al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. En esta parte de este reconocimiento de la misericordia eterna de Dios, el salmista está diciendo que a pesar del abatimiento que se tuvo, Dios se acordó de ellos. Y así nosotros hemos de entender que cuando estamos en ese punto
los que hemos pasado en algún momento por eso. En cuanto a sentirnos abatidos, y si usted dice, ¿qué es sentirse abatido? Bueno, el estar decaídos, sentir desfallecimiento, agotamiento, desaliento, desánimo, postración o hasta depresión. Ahí el Señor nos ha visto en ese momento en el cual podemos sentirnos en una situación aguda, en una transición en la cual nos sentimos que no podemos. Dios se hace presente con su misericordia y nos ayuda para reponernos, para recomponernos y para sentir su fidelidad y su presencia en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Un ejemplo de esto lo vemos con Elías, el que era sido llamado Elías Tisbita, y este era una forma de definir o de dirigirse a quien era morador de Galat. Y la palabra nos dice que el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Y esto viene a ser como muy significativo, tomando en cuenta que él después de esta presentación, por decir así, del gran poder de Dios, de este esfuerzo que él hizo en degollar a los 450 profetas de Baal. Y él queda exhausto, por decirlo así, físicamente. Y también quizás ese agotamiento fue lo que lo llevó a esta situación en la cual él se fija en lo que Jezabel está hablando y cómo lo amenaza, y no tanto en Dios y en sus promesas. Mas, sin embargo, vemos que este temor que él experimentó lo llevó a la impaciencia y tal vez hasta la desobediencia. ¿Por qué? Porque él se sintió mal, porque él se fue a meter en una cueva, porque él se dejó de caer. Y cómo vemos como ejemplo que muchas veces nosotros ante la guerra, ante la lucha espiritual, hay momentos en que la parte emocional se resiente. Sin embargo, ahí es donde entra la misericordia del Señor y va y nos busca y nos llama y nos dice, no te puedes quedar abatido. Estás abatido, pero yo estoy aquí, me estoy acordando de ti, yo te voy a sustentar, yo te voy a sostener. Y qué bueno cuando nosotros podemos entender lo que Jeremías dice en el capítulo 17, versículos de 5 al 8. Y lo meditamos porque viene a ser de reflexión, pero al mismo tiempo de fortalecimiento. Leo para ustedes, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová, será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. En contraposición dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El reconocimiento que el salmista hace ante la misericordia del Señor aún en el abatimiento es porque su amor permanece para siempre, a pesar y después de todo. El acto de Dios, de amor, de misericordia, es tan evidente en nosotros que por eso el salmista una y otra vez dice, hemos de alabarlo porque para siempre es su misericordia. Dentro de los enemigos que Dios nos ha rescatado, encontramos que estamos rescatados del enemigo que es el pecado, que por la sangre de Cristo hemos sido redimidos, una sangre expiatoria. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo claramente es el diablo. Mas, sin embargo, al ser redimidos por Jesucristo, tenemos su poder redentor
Y Él es el que nos saca adelante. Él es el que sopla sobre nosotros aliento de vida. Él es el que nos alimenta, nos sustenta, nos provee. Y por eso cada uno de nosotros podemos decir, es evidente esta misericordia inagotable de Dios, porque se extiende sobre cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor entonces, porque para siempre es su misericordia. Él tiene cuidado, como lo dice el salmista, de darle alimento a todo ser viviente. Toda divina providencia viene sobre los seres humanos y también aún de la naturaleza que Dios ha creado. Y por eso es que Él ha hecho que haya todo tipo de alimentos para que se pueda adaptar la naturaleza a esas posibilidades, evidenciando todos nosotros que Dios cuida de lo que Él ha creado. Dentro de ellos estamos nosotros. Hoy alabamos esa sabiduría eterna y divina. Hoy alabamos esa voluntad de Dios. Hoy alabamos que el Señor nos tiene bajo su cobertura y su gracia. Hoy alabamos porque Él cumple sus promesas, porque Él es fiel. Señor Jesús, gracias por este tiempo en el cual tú nos has venido hablando sobre esa eterna misericordia en la cual nos libertas y también nos brindas ayudas continuas. Que seamos personas capaces de recordar ese amor, esa pasión, ese cuidado. Que seamos capaces de decir que aunque podamos estar abatidos o cansados, ahí tú llegas y nos visitas, nos ministras y realmente se hace muy corto el tiempo de tristeza, pues tú te manifiestas con poder y nos sacas adelante. El Salmo 35 así nos lo dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Señor, gracias, 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 porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por cómo nos has venido aleccionando, cómo nos vienes motivando, cómo nos vienes hablando, porque para siempre es tu misericordia. Nos aferramos a ti, roca eterna, verdadera y fiel, porque tú cumples tus promesas, porque tú siempre estás con nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Amén. Nuevamente, gozosos, le invitamos para que mañana nos escuche. Ya casi completamos la serie y damos gracias al Señor por toda la palabra que nos ha traído. Bendiciones.